Predicadores de acá de la iglesia que por la misericordia de Dios ha preparado a muchos y muchos ya predican la palabra y muchos son líderes acá y traen unos mensajes muy especiales todos. Yo he visto que cada uno cuando se para acá en el púlpito le dan gracias al Señor por concederles ese privilegio de permitirles dar el mensaje al pueblo. Yo también hago lo mismo, yo también le doy gracias al Señor, porque la verdad es un privilegio, es una bendición uno poder compartir la palabra de Dios, uno volverse un multiplicador de la palabra, uno preparar la congregación, uno advertirles sobre tantas cosas que vienen. Y ustedes saben que es uno de los enfoques, aparte de la doctrina que se da, es uno de los enfoques que yo doy a la iglesia para estos últimos tiempos. Y yo pienso que es una manera de formar liderazgo también, porque es que el liderazgo, y sobre todo para estos tiempos, deben de estar bien fundamentados y tener un conocimiento de la palabra y ser hacedores de ella, como el mismo Jesucristo manda, que debemos de ser no solamente oidores, y que nos da una bienaventuranza para aquellos que leen, para aquellos que oyen y los que hacen, los que obedecen, los que ponen en práctica la palabra. Y yo digo que ahí es donde se forma un verdadero liderazgo, a través de una buena preparación, a través de el oír, a través de el creer y a través del hacer, que esa era como las características de nuestro padre Abraham, que también es considerado como padre Abraham, el que nos da a conocer a Jesucristo en el Antiguo Testamento, Abraham, que Jesucristo también le dice a Zaqueo: usted también es hijo de Abraham, y que tenemos bendiciones. Entonces él oía cuando Dios le hablaba, cuando Dios le decía a Abraham, y él decía: heme aquí, Señor. Y él no solamente oía, sino que lo que Dios le decía, él lo creía, porque es que uno tiene que ser oidor y también tiene que creer. Y no solamente eso, no solamente oía y creía lo que Dios le hacía, sino que él hacía, él obedecía. Dios le decía: sal de la tierra y de la parentela. Él escuchaba la voz de Dios. Y yo te daré una tierra, una nueva tierra, o te ubicaré en una nueva tierra, que es la tierra prometida, donde entró el pueblo de Israel, a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Él oyó la voz de Dios, él creyó y él actuó, él salió, él no se quedó allá. Y no solamente salió de la tierra, sino que salió de la familia, de la parentela, porque el padre de Abraham era politeísta, creía en muchos dioses. Esa era la problemática de allá, de esa región. Salió de ahí. Pero también cuando el Señor le dice: bueno, ahora me vas a sacrificar a tu unigénito, al que tú amas verdaderamente, al hijo de la promesa. Él oyó. Él creyó y él actuó. Él no se quedó ahí solamente en el oír y en el creer. Tenemos que ponernos en movimiento, mis hermanos, tenemos que actuar. O si no, entonces sería una fe muerta. La fe activa es la que va más allá de la vista, porque no podemos andar por vista, sino por fe. Que hay personas que tienen que tocar, palpar, ver. No, es que caminar por fe. Él escuchó, él creyó y él se puso en marcha, él actuó. Él fue y cogió al niño. Bueno, vamos, no le dijo inmediatamente, me imagino que tampoco le dijo a Sara, su esposa, la madre de Isaac. No le diría: yo voy a sacrificar a mi hijo. No, él solo sencillamente se fue para el Moriat. Y cuando llegó allá al Moriat, lo iba a sacrificar. Porque él hacía, él obedecía, él actuaba. Y no se le iba en solamente oír y creer. Mis hermanos, hay que hacer también.
Y aquí en Apocalipsis el Señor dice que bienaventurado el que lee, el que oye y el que hace. Y nos dice aquí una cantidad, nos da una cantidad de recomendaciones y de advertencias para que nosotros hagamos. Y aquí es la diferencia de una congregación a otra, porque hay congregaciones donde no hacen, donde no obedecen y siguen igual, donde no tienen un arrepentimiento, sino que continúan en las mismas. Y el arrepentimiento, ustedes saben que es un cambio de actuar. Usted sabe que el arrepentimiento es cortar con el pecado. El arrepentimiento es uno apartarse de todo aquello que al Señor no le agrada. Ese es el verdadero arrepentimiento, el genuino. Pero muchas iglesias no hacen eso. Muchas iglesias escuchan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios les dice, no toleren el adulterio, no toleren la fornicación. Mejor dicho, no toleren a aquella mujer jezabélica. Y muchos siguen tolerando el adulterio. Y muchos siguen tolerando el pecado. ¿Por qué? Porque no se apartan, porque no se arrepienten, porque no hacen, porque oyen pero no hacen. Aquí dice bienaventurado el que lee, el que oiga y el que haga, el que obedezca. Eso es la gran diferencia. El título son 4 declaraciones que Jesucristo le hace a la iglesia. 4 declaraciones. Leamos acá Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Este es Jesucristo, porque Él se le revela a cada iglesia de una manera diferente. ¿Cómo se le está revelando a la iglesia de Éfeso? Como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y esos 7 candeleros de oro, él dice cuáles son los 7 candeleros de oro. Juan lo declara, Juan lo escribe. El misterio de las estrellas y el misterio de las estrellas y el misterio de los candeleros, que él dice que son las 7 iglesias. Él mismo lo declara y Apocalipsis mismo lo está interpretando, que los 7 candeleros de oros son las 7 iglesias. Y también dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las estrellas son los ángeles de cada iglesia. También lo declara ahí, o también lo interpreta. El que anda en medio, que no solamente tiene las 7 estrellas en su diestra, a los 7 ángeles o a los 7 ministros, al ministro de cada congregación lo tiene en la cuenca de su mano. Dice que el que las tiene en su diestra, en su derecha, que es la mano de poder, de autoridad. Y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, el Señor anda en medio de las iglesias. El Señor camina en medio de las iglesias. El Señor no está ausente de la iglesia. El Señor está ahí porque Él es el que anda en medio de las iglesias, de los 7 candeleros de oro. Y dice esto: yo conozco tus obras, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tremendo. Que hay muchos apóstoles por ahí que se nombran mentirosos. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. ¿Y sabe qué hace? Quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré la iglesia de ese lugar. Porque el candelero es la iglesia. Si usted no se arrepiente, si usted no hace las primeras obras, yo quito esa iglesia de ahí, de su lugar. Y por eso muchas iglesias ya no están. Si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, y las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, el que tenga de ustedes aquí oído, oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo.
Esto se lo está diciendo el Espíritu Santo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Un árbol que cuando Adán y Eva cometieron pecado, el Señor colocó a un querubín con una espada para que él no extendiera la mano y lo alcanzara, porque entonces iría a vivir eternamente. Cuando el resultado de ese pecado era que ciertamente iba a morir, entonces iría a vivir eternamente. Y ese árbol está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por la congregación, gracias por los líderes, gracias por las ovejas nuevas que traes todos los días, Señor amado. Yo te pido para que estos hermanos y hermanas permanezcan firmes, Señor. Padre, muchas gracias por todo, Señor, por tu fidelidad. Porque, Señor, tú has dado promesas a la congregación. Y todas estas has dado estas promesas como la gloria de esta casa será mayor que la primera. Y hemos visto la gloria tuya, pero que la gloria que viene va a ser mayor que la primera. Hemos visto sanidades, pero lo que viene va a ser mayor, Señor. Esa gloria será mayor que la primera. Tú eres muy bueno, Señor, y por eso, Señor, estamos agradecidos contigo y te doy gracias. Y además te ruego, Señor, que este mensaje, que esta palabra, toda la congregación la reciba y que sean oidores y hacedores de ella. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, Apocalipsis, yo les he enseñado mucho y sabemos, y ustedes saben que estoy dando un instituto apocalíptico, lo que estoy dando en la actualidad, aparte porque yo ya he dado Apocalipsis. Yo he dado todo el libro de Apocalipsis, pero en la actualidad estoy hablando de una cristología apocalíptica fundamentada en el Cordero, porque es muy importante entender los tiempos y la visitación del Señor. Hay muchos que lo ignoran, hay muchos que tienen una confusión tremenda, porque han aprendido cosas de teologías o de comentarios y se han desenfocado completamente. Apocalipsis no puede ser ignorado. Porque Apocalipsis para mí es uno de los mejores libros que existen. Ahí el Señor le declara a uno todo. Ahí está todo. La consumación del hombre. La consumación de todas las cosas. Ahí está cómo el Señor nos prepara y nos advierte de lo que viene y por lo que vamos a pasar. Esmirna es una iglesia sufrida, perseguida. Y la iglesia pasa por ese periodo de sufrimiento y de tribulación, porque es bíblico, está en Apocalipsis. ¿Sabe qué se le dice el Señor a la iglesia de Esmirna? Sean fieles hasta la muerte, y yo le daré la corona de la vida. ¿Sabe qué, mis hermanos? Que nadie robe la corona. Por tribulación vamos a pasar, eso es una realidad. Hay muchos que están engañados, que dicen que no. De pronto lo hacen por temor, pero por tribulación pasamos. Pablo lo menciona, Pablo lo dice. La palabra es clara, mis hermanos. La palabra dice que antes de encontrarnos con el Señor en las nubes, en el aire, antes de tener, que antes habrá una gran apostasía y se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado. ¿Quién es el que va a producir la tribulación? No es ese hombre de pecado, ese es. Pero antes de encontrarnos con el Señor en las nubes. Entonces yo no sé por qué tanta confusión y por qué tantas cosas que tratan de torcer la palabra de Dios. No es una realidad. Pablo lo dice en Romanos 8, que la tribulación, la persecución, el hambre, la desnudez, la muerte, que nada nos puede separar del amor de Cristo. Tenemos que estar bien fundamentados en el amor de Cristo. Éfeso de pronto había olvidado ese primer amor. Había dejado ese primer amor. Y eso es un problema. Por eso el Señor le está diciendo a Éfeso, y lo está diciendo a las iglesias y a nosotros también, que no podemos dejar ese primer amor, porque es lo que nos va a sostener para esos tiempos difíciles. Es el amor a Cristo. Si las personas no aman a Cristo, no, difícilmente van a estar de pie. Van a apostatar, porque Pablo dice que vendrá una gran apostasía.
Entonces no podemos ignorar, aunque los otros libros son muy importantes, toda la escritura es muy importante y toda la escritura es muy útil. Es muy útil para enseñar, es muy útil para uno ser edificado, para aconsejar. Y todos los libros realmente tienen un complemento, porque la palabra de Dios no se contradice. Y sobre todo los profetas nos enseñan mucho y nos aclaran muchos puntos de Apocalipsis. Zacarías, Ezequiel, tantos, hasta Génesis. Génesis también. No, es que toda la Biblia es muy, muy importante y hay que conocerla para uno entender bien Apocalipsis. Hay muchos que no lo leen porque dicen, es que es tan difícil entender Apocalipsis. Es que Apocalipsis es tan confuso. Yo lo he escuchado. Yo le pregunté a un hermano y él me dice, no, la verdad yo no leo Apocalipsis porque es que para mí es muy difícil, yo no lo entiendo. Es muy confuso. Y por ser tan difícil para algunos, es que empiezan a adoptar doctrinas que otros escatólogos enseñan. Y ahí está el problema, porque aprenden de otros, entonces se hacen maestros para otros y hasta para la misma congregación. Cuando la verdad, mis hermanos, yo sé que es Jesucristo el que la revela. Jesucristo es quien revela Apocalipsis, porque es la revelación de Cristo y Él es el maestro de maestros. Sí, Apocalipsis se entiende no por teología ni por interpretación. Apocalipsis se entiende por revelación. Es por revelación. Es porque el Señor le revela a uno, es por eso. Y yo sé que muchos dicen, ¿cuál revelación? Si la revelación ya pasó. Y esas son lo que han aprendido en los institutos y en los seminarios. Nosotros sabemos que la revelación en cuanto al material para la escritura, sí, eso ya pasó. Ya no hay que agregarle más a la Biblia. Pero hay varios tipos de revelación y el Señor lo menciona en su palabra. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te revelaré cosas ocultas que no conocen. Es que la palabra de Dios, hay muchos tipos de revelaciones. El Señor enseña. Jesucristo es el maestro. Él es el que nos enseña. Entonces, Dios no es un Dios de confusión, que la gente dice, pero es que es tan confuso. Pero es que si no has intentado pues hacerlo a manera de devocional y a manera de estudio y meterse con el Apocalipsis, con la palabra y pedirle al Señor que te enseñe. Cuando se hace así, de esa manera, el Señor empieza a mostrarle y a enseñarle a uno verdaderamente. Y uno empieza a salir de dudas. Y a veces desaprendemos muchas cosas para volver a aprender. Es necesario aprender. Yo también pensaba que el arrebatamiento era antes de la tribulación. Me tocó que desaprender para volver a aprender. Cuando yo conocí la palabra y dije, pero ¿cómo? Claro que es que el arrebatamiento es cuando haya resurrección de muertos. La palabra es muy clara. Pablo lo menciona ahí en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice que el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitan, para encontrarnos con el Señor en las nubes. Es en la resurrección de los muertos donde ocurre el arrebatamiento. Pero por eso les digo que muchos están muy engañados, porque es que no hacen sino copiar y aprender cosas de otros que están mal enfocados. No, vamos a la palabra, escudriñemos y amemos la verdad. Porque el apóstol Pablo nos habla acerca de amar la verdad. Amemos la verdad, amemos la palabra. Ahí está como una continuación a 2 de Tesalonicenses 4, 2 al 5, donde nos habla de ese apostasía y de que antes se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado. Pero en el versículo 10 nos dice que
son los que amamos la verdad, los que el Señor les muestra, los que amamos la verdad. Así que el Señor es un Dios no de confusión, sino de paz. Dios es un Dios de paz. Las iglesias y esta iglesia debe tener en cuenta ese obedecer, mis hermanos, obedezcamos. Es lo que Cristo está diciendo. Obedezcan, hagan, actúen, arrepiéntanse, apártense, sean victoriosos. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Eso, y Él quiere tener una iglesia así, obediente, una iglesia que tenga discernimiento, una iglesia que perciba, una iglesia que entienda, una iglesia que esté dispuesta a hacer lo que Él diga, a tenerlo a Él como el Señor de su vida. Que muchos quieren o lo llaman Señor, pero no hacen lo que Él les diga. Eso es lo que al Señor más le duele. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les diga? Porque yo sí he escuchado a muchos que dicen Señor, Señor, dame, Señora, Señor, pero no hacen lo que Él les diga. Obedezcan, obedezcamos más bien. Obedezcamos todo lo que el Señor nos diga, porque allí es donde vamos a recibir las bendiciones. Es muy especial. Como iglesia que somos muchos han dejado apagar ese candelero. Yo les hablé a ustedes que la iglesia en el tabernáculo, los candeleros están en el tabernáculo. Allá hay un candelero, pero aquí como 7 iglesias y 7 candeleros. Los candeleros o la menorá está en el tabernáculo. Y aquí dice que nosotros somos esos candeleros que debemos de estar alumbrando, porque el candelero no podía apagarse ni de noche ni de día. Todo el tiempo tenía que estar alumbrando, encendidos. Pero hay muchos que han dejado apagar la luz. Han dejado apagar la luz y ya no están alumbrando como el Señor quiere que lo hagamos. Que alumbremos, que no dejemos apagar ese candelero. Hay muchos que ya no iluminan, que ya no alumbran. Antes alumbraban, pero ya no, porque no dan buen testimonio. Y uno alumbra es cuando uno da buen testimonio. Ahí es cuando uno es luz. Uno es luz es cuando da buen testimonio. O si no, uno es tinieblas. Uno es pecado, tinieblas. Tenemos que alumbrar. Tenemos que iluminar. Porque Cristo nos dice que nosotros somos la luz de este mundo. Y cuando habla de mundo, es un mundo que está en oscuridad y en pecado. Pero nosotros somos la luz de este mundo que está en tinieblas. Pero si tú dejas apagar la luz como candelero que eres, entonces ¿cómo vas a alumbrar? Vas a alumbrar de una manera inapropiada. Vas a alumbrar tal vez debajo de la mesa o debajo del almud. Y uno para alumbrar tiene que estar encima del almud. Alumbrar a todo hombre, como dice la palabra. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Que alumbremos, que seamos luz y que no la dejemos apagar. Sí, hay muchos que dejan apagar. Bueno, las mujeres, las vírgenes, todas dejaron apagar la luz. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia de las 5 prudentes y las insensatas? Que las prudentes no dejaron acabar el aceite. Las imprudentes sí dicen, denos del aceite y ellos vayan a comprar, porque no podemos darle porque se nos acaba a nosotros. Pero hay muchos que han dejado acabar el aceite. Porque el aceite es lo que mantiene el candelabro encendido. Es el aceite para que haya luz. Pero muchos han dejado acabar la unción, que es el aceite. Y si tú no tienes unción, y si tú no estás prendido, y si tú no estás avivado, entonces estás o apagado o estás a medias tintas. Eres un tibio. O somos calientes o fríos
o tibios. Pero el Señor dice, no sean tibios, sean calientes, estén avivados. Porque a los tibios o a los que están apagados o fríos, yo los echo, yo los vomito de la boca. Nosotros no podemos dejar acabar el aceite. Antes, al contrario, todos los días debemos de tener más aceite, más unción. Y es el aceite lo que nos da, nos capacita para uno entrar en el reino de los cielos. Hay una parábola ahí. Es el aceite, es la unción. Recuerden que a través de la unción es que somos reconocidos. Y conocidos en el cielo y temidos en el infierno. Y también conocidos en el infierno. Satanás y los demonios saben quién es la persona ungida. Y les da miedo, les da temor de los ungidos. Temidos en el infierno por la unción. Y reconocidos en el cielo también. Yo conozco a Pablo. Yo conozco a Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y los mandaron desnudo. Esos demonios los volvieron nada, porque estaban a través de esa persona que estaba poseída. Y los mandaron desnudo y casi los matan. A Pablo conozco y a Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Dónde está la unción? Ustedes no me pueden echar a mí fuera. Es que cuando uno echa fuera a un demonio es porque uno está ungido, porque uno tiene unción y tiene autoridad espiritual. Hay personas que no tienen la unción para hacerlo, ni la autoridad tampoco. Mis hermanos, tenemos que alumbrar y no dejar acabar el aceite, porque nosotros somos candeleros. Recuerden, la madurez de una iglesia se mide por la asimilación de la doctrina. Ténganlo muy presente, que la madurez, porque eso es lo ideal, que lleguemos a la madurez, que no nos quedemos todo el tiempo como niños. No, porque es que el niño es inmaduro. Pablo lo dice, es que dejen de ser tan niños. Esa niñería los lleva a la inmadurez. Ustedes todavía necesitan el biberón ahí en la boca. Ustedes también necesitan lechita ahí, lechita, biberón. Dejen de ser tan niños. Ustedes tienen que asimilar la doctrina. Porque la madurez se mide por la asimilación de la doctrina. Usted tiene que asimilarla. Asimilar lo que se les predique. Asimilar la enseñanza de la palabra, que es muy importante. Pero para eso es muy importante que ustedes la entiendan y la reciban y la apliquen a sus vidas. Si ustedes asimilan la doctrina, es porque ustedes la van a aplicar a sus vidas. Pero si ustedes no la aplican, entonces ¿cómo la van a asimilar? De pronto medio la pueden entender, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Quedan ahí tibios. Mejor dicho, quedan ahí sin ningún fruto. Es que el fruto se da, es por obedecer la palabra y por aplicar la palabra. Ahí se ve el fruto. Ahí se ve el fruto en la persona. Dice, esta persona cambió. ¿Por qué cambió? Porque escuchó la palabra y la aplicó a su vida y tuvo un cambio. Esta persona cambió porque tuvo un arrepentimiento y tuvo un cambio. Pero si no, mis hermanos, hay que asimilar la palabra. Ahí se mide la madurez de la persona. Aquí en la iglesia, como les digo, hay muy buenos predicadores. Pero si la congregación no asimila el mensaje, entran en una confusión tremenda. Aquí hay muy buenos predicadores y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios por una Nora. Yo le doy gracias a Dios por una Lorena. Yo le doy gracias a Dios por Nayibe. Yo le doy gracias a Dios por David, por Anderson, por todos los predicadores de acá. Aún por María, que trajo un mensaje muy especial. A pesar de que nunca lo había hecho desde un púlpito, lo hizo y salió muy especial. De Luz Omaira. Pero ese es el resultado de un trabajo afuera también. De una evangelización donde uno a la gente le habla y el Señor le coloca palabra. Esa es la preparación.
Gracias al Señor, aquí tenemos muy buenos predicadores. Aquí no necesitamos traer a nadie de afuera, aunque a veces es importante. Hace poquito estuvo la pastora, hace 8 días, del Brasil. Importante, sí. Pero es que aquí tenemos muy buenos predicadores. Y todos dan una doctrina y unos mensajes muy especiales. Lo importante de esta cantidad de buenos predicadores que tenemos es que la congregación, que ustedes asimilen los mensajes que damos cada uno. Eso es lo importante, que asimilen la palabra. Porque si no la asimilan, se pierde el propósito. Si no la asimilan, no hay cambios. Ustedes van a seguir iguales. Si ustedes no asimilan la palabra, ustedes van a seguir igualiticos. Y eso no puede ser así, mis hermanos. Dios no quiere una iglesia así. Jesucristo no quiere una iglesia así. Jesucristo quiere una iglesia comprometida, que haya tenido cambios verdaderos. Eso es lo que Cristo quiere. Cristo quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo quiere una iglesia preparada, una novia preparada, vestida de lino fino, con vestiduras blancas, resplandecientes. Eso es lo que Cristo quiere. Pero si ustedes siguen así, algunas personas pues siguen así, no tienen cambios y siguen en el pecado, mis hermanos, lo que les espera es condenación. Es condenación y juicio. A las iglesias, los que no se arrepientan, porque Jesucristo les dice, los que se arrepientan y sean vencedores tendrán galardones, pero los que no se arrepientan, los juicios que vienen caen sobre ellos, porque no se arrepienten y el juicio comienza por casa. Por eso Él empieza a advertirle a las iglesias. Es con ese propósito, por los juicios que vienen, para que tengan cambios verdaderos. Pero si las personas no asimilan el mensaje, se pierde el propósito, no hay cambios, no hay diferencia a otras congregaciones que tienen otra visión, otros propósitos. De pronto pensando en la parte económica, pensando en la complacencia. Uno no puede ser complaciente, que es que si yo no hablo las cosas se me van. Ay, pues que si yo les hablo del pecado y a la gente le duele que yo hable del pecado y muchos se vayan, pues que se vayan. Si yo le digo a la iglesia arrepiéntanse y a la gente le duele que yo les diga eso y no se arrepienten, pues allá ellos. Pero es que en otras congregaciones son muy complacientes y eso no puede ser así, mis hermanos. La palabra hay que hablarla y hay que decirla. Hay que decirla, mis hermanos. Eso es lo que yo siempre he dicho. Pero para seguir igual, como que no hubieran tenido una conversión en su vida. Es que uno ve muchas personas en la iglesia que son así. No aquí, pues, o por lo menos yo aquí no he visto. Yo sí vi aquí, pero hace mucho tiempo. Que la gente como que seguía, como que no hubieran tenido una conversión. Y eso no puede ser así. Es que mis hermanos. Tal vez porque han aprendido mal de que la salvación no se pierde. No, yo ya fui salvo, ya listo, puedo hacer lo que quiera. Tengo licencia para pecar. No, mis hermanos. Eso sí está bien grave. Ustedes pueden escuchar el mensaje, pero hay muchos que no lo obedecen. Por eso les digo que cuando la iglesia no asimila el mensaje, cuando no hay entendimiento o cuando lo reciben, pero no son hacedores, entonces no es edificada, no tienen cambio ni crecimiento espiritual. Vamos a continuar en las mismas. Ustedes no saben que el proceso espiritual es igual al proceso físico. En el proceso físico o biológico uno tiene un nacimiento, uno tiene un crecimiento y uno alcanza una madurez o una adultez. En lo espiritual también tenemos que nacer de nuevo, tenemos que crecer espiritualmente y tenemos que llegar a la madurez, a la estatura de Cristo, a aquel varón perfecto. Tenemos que llegar a la madurez. Pero hay muchos que no tienen crecimiento espiritual. Y si no tienen crecimiento, ¿cómo van a llegar a la madurez? Nosotros tenemos que crecer todos los días espiritualmente hasta alcanzar la madurez.
Y a los espirituales, Pablo dice, a los espirituales sí les puedo hablar bien. No a los carnales, no a los niños, sino a los espirituales. Mis hermanos, tenemos que seguir avanzando, mis hermanos, tener cambios, pero hay que ser hacedores, pero es que tenemos que poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. El mensaje a esta iglesia tiene 4 declaraciones, así se llama el mensaje, el título. 4 declaraciones que Jesucristo le hace a la iglesia. La primera es una alabanza, un halago, la primera declaración. Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. Ah, sí, el Señor conoce nuestras obras, claro. ¿Usted cree que Jesucristo no se da cuenta? Él conoce las obras que nosotros hacemos, buenas o malas, o deficientes. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, no hay que soportarlos. Mejor dicho, no debemos ser complacientes con los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabe que al Señor le agrada que nosotros trabajemos en su obra? Nosotros tenemos que trabajar en la obra del Señor y hacerlo arduamente, como esta iglesia lo hacía o lo hace. Pero lo que tenemos que cuidar mucho, aparte de trabajarle, es no descuidar su presencia. Porque esta iglesia trabajan arduamente, pero habían descuidado la presencia de Cristo en sus vidas. Habían abandonado el amor por Cristo. Amaban la obra, pero no amaban al autor de la obra. No amaban a Cristo, habían dejado el amor por Cristo. Y eso es lo que muchas iglesias hacen. Adquieren métodos, estrategias de trabajo y todo eso, pero no tienen amor por Cristo. Es decir, descuidan la presencia de Cristo en sus vidas. Son obras que no tienen, a la final eso no tiene ningún resultado. No podemos dejar de amar al Señor en ningún momento. Tenemos que amarlo permanentemente. Ya les dije que el amor es lo que nos va a sostener en los tiempos finales, en las tribulaciones y persecuciones, muerte y angustia y hambre. Es el amor a Cristo lo que nos va a sostener, y por eso Cristo le habla a esta iglesia, porque esta iglesia hace parte de Apocalipsis. Apocalipsis 2 es la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, la iglesia que Pablo fundó, a la que él les predicaba, a la que donde estuvo allá en el libro de los Hechos, donde estuvo ahí en Éfeso y lo apedrearon, y porque él les dijo que no son dioses los que se hacen con la mano, y había una niña ahí que profetizaba falsamente, y dice ellos, grande es Diana de los Efesios. Decían ellos, grande es Diana de los Efesios. Pablo allá tuvo unas situaciones difíciles. Pablo le escribe a Éfeso, igual que Jesucristo lo está haciendo en esta oportunidad. Es Jesucristo quien le está escribiendo a la iglesia de Éfeso en esta oportunidad. Ya no es Pablo, es Jesucristo. Mire cómo Jesucristo les dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. No los podemos soportar, hay que exhortarlos. El amor por su obra no puede reemplazar el amor a Él. El amor por su obra no puede reemplazar el amor que tenemos hacia Él. Y el Señor también le dice a muchas iglesias y a muchas personas que son negligentes e inútiles. En Mateo 25:28 dice, siervo inútil. Quitarle el talento que le di y darle a los otros. Siervos inútiles.
No, el Señor quiere es que le trabajemos en su obra. Por eso yo le digo, ¿cuál es el ministerio que el Señor te dio? ¿Cuál es el don que tú tienes? Si no lo has conocido, dígale, Señor, ¿cuál es el don que tú me vas a dar o el don que me diste? Cada uno de nosotros por lo menos tenemos un don, cada uno. Pero ¿cuál es ese don? Ya lo descubriste. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida? Ya lo descubriste. O todavía no sabe cuál es el propósito que Dios tiene. Yo sé que el Señor tiene propósitos con toda la iglesia, pero a manera individual, de una manera específica, tiene un propósito con cada uno. Con las iglesias, aquí lo tenía yo escrito. 5 propósitos que el Señor tiene con la iglesia, a nivel general. Pero a nivel específico, a nivel individual, ¿cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Yo estoy dentro de los propósitos de Dios. Yo estoy dentro de los propósitos de Dios, se los declaro. ¿Y sabe qué? Hay un salmo, me parece que es el Salmo 138, que dice que nosotros somos inmortales hasta no cumplir el propósito de Dios acá en la tierra. A mí no me puede pasar nada hasta no cumplir el propósito de Dios. ¿Qué le pasó a Jesucristo? Jesucristo no podía morir de otra manera. Él estaba programado o el propósito del Padre con Jesucristo era que muriera en la cruz y nos redimiera en la cruz. Él no podía morir apedreado, que muchas veces lo intentaron. Una vez lo intentaron despeñar, que yo estuve allá en el monte del despeñadero, pero él no podía morir así. Él tenía que morir en la cruz. Y por eso en la cruz él dijo, consumado es. Es decir, ya cumplí el propósito por el cual vine, consumado es. Nosotros somos inmortales hasta no cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. No morimos de otra manera. Si muero predicando la palabra, si muero predicando la palabra, si muero en la persecución y en la tribulación, ya estoy cumpliendo el propósito de Dios, porque para eso fui llamado. Yo entiendo los propósitos que Dios tiene conmigo y Él me los ha mostrado. Y si muero así, ella ha cumplido el propósito de Dios. No puedo morir de otra manera. Yo voy a morir predicando la palabra. El Señor ya me lo dijo. Juan también me lo dijo. Yo soy consiervo tuyo en la tribulación y en el reino. El Señor le habla a uno por la palabra. Y en sueños me ha hablado también. Pero no podemos descuidar no podemos ser inútiles en la obra del Señor. Seamos útiles. Uno muchas veces se equivoca, mis hermanos. Uno muchas veces se deja llevar por cosas que es que realmente uno sí aprende cosas raras. Por eso yo digo, uno de las iglesias aprende muchas cosas que hay que cambiar. Porque a mí me dijeron, no, es que cuando el pastor pasa de trabajador, de obrero, de evangelista a ser pastor, entonces ya los que se encargan de ganar almas son las ovejas, porque el pastor pasa a otro nivel, a otro ministerio. Y yo creí eso y yo no he vuelto a evangelizar, a ganar almas. Pero yo digo, pero ¿cómo así? Yo soy pastor y yo tengo que salir a ganar almas también. Eso no fue lo que el Señor nos comisionó, a que ganáramos almas, a que llevamos el evangelio del reino a todas las naciones. No, yo tengo que evangelizar, mis hermanos. Claro, y hacerlo, no ser negligentes en eso. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Tenemos que cumplir la gran comisión. Que yo no tengo el ministerio evangelístico porque son 5, pero yo sí estoy comisionado para llevar la palabra y hacer discípulos. Esa es la gran comisión de toda la iglesia. Aunque no tenga el ministerio evangelístico, yo tengo que evangelizar. Tenemos que evangelizar y llevar. Entonces, por ahí mi hermana María me parece que fue la que me dijo, ¿cómo van a creer? Y eso fue ayer. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer ellos, los de afuera, los inconversos, si no hay quien les predique? Nosotros tenemos que predicarles. Nosotros que tenemos la verdad. Nosotros somos deudores de ellos, tenemos que llevar la palabra. Nosotros tenemos que ser
no negligentes, sino diligentes en la obra del Señor. No inútiles, sino útiles en las manos del Señor. Nosotros somos los pies de Cristo. Nosotros somos la boca de Cristo. Y es bienaventurado los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Y hay que predicar a voz en cuello, así lo dice Isaías. Y hermanos, hay que ir. Yo salí de esa mentira. A mí me decían, no, pastor, es que usted ya encárguese de las ovejas. Usted deje que los evangelistas salgan, los líderes. No, yo también tengo que hacerlo. Es más, cuando yo salgo, yo estoy dando ejemplo a los demás. ¿Qué me decía ayer la hermana? Y me parece que es María o Luz Omaira. Pastor, nosotros paremos los pollitos al lado suyo. Porque usted como gallinita va adelante y nosotros vamos detrás. Cuando estábamos bajando de San Michel. Y la verdad, mis hermanos, uno tiene que dar ejemplo. Pero el pastor les dice, vayan y evangelicen. De pronto lo harán un día y por obediencia, pero no vuelven a hacerlo. No, tenemos que ir adelante, mis hermanos. El Señor quiere la verdad, el Señor quiere que seamos útiles y que trabajemos arduamente en la obra, sin dejar de amarlo a Él, porque Él es la prioridad. La iglesia tiene que tener discernimiento, no solamente asimilar la palabra, sino tener discernimiento. Dice aquí, el Señor les dice que no pueden o que no soportan a los malos. La iglesia de Éfeso no soportaba a los que tenían ese espíritu de anticristo. Es que yo prediqué una vez sobre eso en segunda de Timoteo y a la gente le chocó. Es más, esa predicación que no fue aquí, fue en otro lugar, no fue publicada. Porque yo les dije, hay personas que tienen espíritu de anticristo. Y ese espíritu es para estos tiempos. Porque ahí dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Que son amadores de sí mismos y que no tienen afecto natural y una cantidad de cosas que uno se pone a mirar. ¿Quién es el que se ama a sí mismo y que no tiene amor por... Es el anticristo. Dice que él no tiene amor por los demás y que tiene apariencia de piedad porque va a ser por allá el cuerno pequeño, por allá del Vaticano, que tiene apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de ella. Tiene espíritu de anticristo. Hay muchos que tienen espíritu del anticristo. Y así les duela a muchos, pero es la verdad. Eso está en 2 Timoteo 3, 1 al 5. Traidores, impetuosos. Aquí dice que son infautados, es decir, engreídos, que se creen superiores a los demás. Amadores de los deleites de este mundo más que de Dios. Mejor dicho, vanaglorios y todas esas cosas. Bueno, miremos aquí. Bueno, también aquí pues que otra de las características de esta iglesia de Éfeso es que no toleraba a los impostores, aquellos que se autonombraban apóstoles, que cambian el ministerio muy fácil, casi que de un día para otro. Hoy son pastores y mañana son apóstoles. ¿Ustedes creen que si Jesucristo me da a mí un ministerio y me lo va a cambiar de un día para otro? Porque es que los ministerios los da Jesucristo. Y yo conozco muchos pastores que ahora hasta les choca que les digan pastores porque dicen yo soy apóstol. ¿Usted cree que Jesucristo va a cambiar el ministerio de un día para otro? Cuando Jesucristo da un ministerio y punto ya. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen por vanagloria. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la clasificación de los ministerios dice que primeramente hizo a unos apóstoles, después los hizo los profetas, después los evangelistas, después los pastores y maestros. Entonces dicen, ay, pastores, estamos por allá como en el cuarto punto. No, yo soy apóstol, yo estoy en primer lugar, yo soy apóstol. Ah, sí, tú eres apóstol, sí, pero yo ayer le decía pastor y ahora ¿por qué le tengo que decir apóstol? Entonces, ¿el Señor te cambió el ministerio de un día para otro? No, hermanos. Ese apostolitis no.
mujeres apóstoles. Hay mujeres apóstoles. ¿Dónde en la palabra dice eso? Es pura mentira, hombre. Si no hay mujeres pastoras, si uno le dice pastora a una hermana, es porque es la esposa de un pastor, pero no porque tenga el ministerio de pastor para dirigir una iglesia como personaje principal, pues aunque el principal es el Señor, pero es la cabeza visible de la iglesia, es el pastor, la cabeza visible. Porque la cabeza es Cristo, pero la cabeza visible es el pastor. Pero ¿dónde en una iglesia, en la Biblia dice que una mujer es pastora, que está al mando de los hombres? Es decir, que es autoridad para el hombre. No cambian, no distorsionan la palabra. Cuando el hombre es el que tiene la autoridad, porque es que la palabra de Dios es muy clara. La mujer, la ayuda idónea, pero el hombre es el que tiene la autoridad. O Jesucristo nombró a una apóstol, a una mujer apóstol. Él consiguió 12 apóstoles. O en el Antiguo Testamento hubo una mujer que fue príncipe de una de las tribus. Eran 12 varones, punto. Mis hermanos, ¿por qué cambiar la palabra? ¿Por qué decir que una mujer es apóstol? ¿O por qué un apóstol que fue pastor va a decir al otro día que es apóstol? No. Aquí, ¿sabe qué le dice el Señor a esta iglesia? A mí me agrada usted, porque ustedes han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. A mí me agrada eso, que ustedes no toleran eso, que ustedes prueban a ver si es apóstol o no lo es, o no lo son. Aquí está diciendo. ¿Y sabe qué? Pablo lo decía, porque Pablo, la gente le decía, usted no es ningún apóstol, porque usted, el apóstol tenía que caminar con el Señor y usted no anduvo con él. Y Pablo dijo, no, yo no soy apóstol por hombres, yo soy apóstol por el Señor. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, sino por el Señor. Sí, mis hermanos, es la realidad. Bueno, dejemos aquí la iglesia de este punto. Miremos el segundo. La segunda declaración es una queja. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe que el Señor supervisa las iglesias? Porque dice que Él se paseaba por medio de la iglesia y la supervisaba. Él la observa. A ver si eran buenos trabajadores, a ver si eran aprobados para la obra. El Señor se pasea, mis hermanos, muchos. Bueno, ¿sabe quién es donde el Señor realmente no se pasea? En esas iglesias donde el Señor no es la cabeza. En esas iglesias donde Cristo no es el primero en todo. Jesucristo tiene que ocupar el primer lugar en la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo, hay que predicar a Cristo, pero no darle unas predicaciones por allá de que yo no sé, que el evangelio de la prosperidad, que hay que recoger diezmos, que mire que si usted no entrega los diezmos se va a condenar y lanzan maldiciones y todo. O un evangelio progresivo, que es lo que están predicando ahora mucho. El evangelio progresivo. No, mis hermanos. Que vamos a recoger el diezmo. Que vamos a recoger una ofrenda para el protemplo. Que vamos a recoger una ofrenda para una ayuda a una persona. Y eso piden y piden y piden. Pero es que no, esta iglesia sí pide plata. Yo fui a una iglesia que era así, a mí me daba una pena. Yo decía, qué pena con los nuevos hombres. No, es que como piden. No, mis hermanos. Que las primicias se recogen empezando diciembre por a mediados de diciembre. Pero las primicias no es en enero. No, es que nosotros nos anticipamos. ¿Y por qué? Porque es que pagan las primas. Tremendo, ¿no? Las primicias es por allá para el final al principio del año. No, mis hermanos, es que eso ocurre. Eso ocurre, eso existe.
Yo sé que alguna iglesia me va a escuchar y algún pastor y se va a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Es una realidad. Eso es una realidad, mis hermanos. Jesucristo encontró una inconsistencia en ellos. Habían abandonado el primer amor. Lo habían dejado de amar. Nunca dejes de amar al Señor. Nunca lo dejen de amar. Amen la obra, pero no dejen de amar al Señor. Tenemos que amar a Dios, y esta iglesia está siendo una iglesia formada en el amor. En esta iglesia se respira amor. Yo les he preguntado a las parejas, a algunas de ellas, ¿les gustó ese taller que dimos de... Vea, yo sentí un amor allá. Y es que el amor de Dios se derramó allá en ese lugar. Fue algo muy, muy especial. Hasta el esposo de Patricia, de la mamá del pastor Diego, ella me dijo, mi esposo se fue encantado. Y él dice que va a tener muchos... Y empezó a tratarme de una manera tan especial. Yo le dije, mi hermana, ese era el propósito. Y así muchas parejas. ¿Sabe qué me dijo? Mañana hay un matrimonio de Carlos Eduardo y de Melody. ¿Sabe qué me dijeron? Porque yo les di las clases prematrimoniales. Me dijeron, ¿sabe por qué estamos haciendo las clases prematrimoniales y por qué no vamos a casar? Porque ellos están casados por lo civil, pero no todavía por la iglesia, pues. Todavía no han recibido la bendición sacerdotal. Nos vamos a casar por esa actividad, por ese taller, porque nos llenamos de amor. Y esto nos tiene motivados. Y hemos cambiado en el trato y todo. Y por eso nos vamos a casar. Mis hermanos, es que el amor tiene que llenar nuestros corazones. Es que yo digo, Señor, dame mucho amor para la iglesia y aún para la gente de afuera. Pregúntenle a mi hermana María si yo no abrazo por allá a gente que está por ahí reciclando y todo eso. A mí no me importa el olor. Yo los abrazo, yo abrazo a muchos. Porque yo siento hacerlo, yo siento amor por la gente, pero eso es algo que está en el corazón, eso no es algo impuesto. Yo cuando llegan aquí muchos nuevos, a mí me provoca abrazarlos, a los hermanos, porque a las hermanas yo le digo ¿cómo es? A Erlinda que por favor abrace a las hermanas. Pero yo abrazo a los varones y a muchos les doy besos. Porque yo siento eso, hacerlo. Porque es que es el amor, nosotros tenemos que fundamentarnos en el amor. Y en el amor al Señor es lo primero. Sí, el amor a Cristo es lo primero. Es que si no tenemos el amor ágape, entonces no vamos a tener los otros amores. El amor ágape funciona o coordina los otros dos amores que son el amor filial y el amor romántico. El amor eros. El amor, ese es el romántico, el amor del Padre. El amor ágape es muy importante para un amor verdaderamente. Tenemos que tener el amor del Padre. Por eso Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te fileo. Pedro, ¿me ágape? Sí, Señor, yo te fileo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece mucho y dice, Señor, yo no sé lo que usted me quiere decir. Usted lo sabe todo. Y lo que pasa es que el Señor le estaba diciendo a Pedro que si lo amaba con el amor ágape. Y Pedro le decía, yo te amo con el amor fileo, el amor de amigos, de familia. Mis hermanos, hay que amar con el amor ágape. Amar a Jesucristo con el amor del Padre. Y eso es lo que Cristo quiere. Y no solamente a Pedro le dice, él le está diciendo aquí a la iglesia. Y él reprochó, ese fue el reproche, la queja del Señor con Éfeso. Porque Éfeso ya no lo amaba con el amor ágape. Ese es el problema. Bueno, esa es la queja. Esa fue la inconsistencia que el Señor encontró en Éfeso.
que habían dejado el primer amor, que lo habían dejado de amar a Él y al Padre. Así como para, a ver si de pronto termino. La tercera declaración. Son dos consejos. Primero, recordar, y lo segundo, arrepentirse. Recuerda, dice el Señor. Dice, hermano, hay que recordar, porque a veces tendemos a olvidar. A veces uno hacía esto. Mire, por eso yo les digo, yo cuando empecé la vida cristiana, yo tenía tenía 3, 4 grupos. Y yo todos los días iba a evangelizar. Lucy ganaba, porque Lucy tiene ese don de ganar. Y Lucy ganaba y yo evangelizaba, y yo los discipulaba. Y yo me encargaba de discipularlos. Y la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Nos congregamos en el centro. Cuando colocamos la iglesia acá, en San Javier, la mitad de la iglesia donde nos congregamos se vino para acá. Y un líder de la iglesia me dijo, mi hermano, tuve un sueño anoche. Y yo le dije, sí, ¿qué? Yo veía que 2 ángeles, Gabriel trabajaba conmigo. Yo veía que 2 ángeles iban por todo San Juan para arriba y que había una multitud que iban detrás de ellos. Y yo entendí el sueño del hermano. Cuando el pastor dijo, vamos a inaugurar la iglesia en San Javier, la mitad de la iglesia era de acá de San Javier, de personas que habíamos ganado. Porque yo evangelizaba hasta 3 y 4 grupos diarios. Y salía a evangelizar y por todo San Javier. Y yo repartía tratados. San Javier se llenó de Cristo. Ese fue el primer tratado que repartí allá al frente del metro, que primero lo estaba haciendo en la puerta del metro y me sacaron de ahí la coordinadora. Me dijo, quítese de aquí, porque si no le tenemos que quitar esa cantidad de tratados que tenía. Y yo no quiero hacer eso. Por favor, hágase al frente, porque aquí es prohibido. Yo me voy para el frente y allá empecé a seguir repartiendo a toda la gente que entraba y salía. San Javier se llenó de Cristo y la iglesia empezó a crecer. Y nos fuimos para allí donde lavan carros, aquí a la vuelta. Ese local se quedó pequeño. Ahí, como yo no era pastor, sino que era un líder, yo le entregué, el pastor con el que yo estaba, él se fue por allá porque le ofrecieron otra congregación y bueno, y se fue por allá a cambiar de panorama y bueno. Pero se nombró a otro pastor ahí y la iglesia siguió. Y el Señor, yo seguí evangelizando y allá en el Salado, y el Señor me dio otra congregación muy grande. Una congregación que el local era el doble de esto. Ahí estaba mi hermana Fabiolita. Ella es fundadora. Y el Señor allá me dio una bodega en el Salado y esa bodega se llenaba. Después el Señor me mandó para acá, que era un lote. Aquí construimos esto. Y allá dejamos 2 pastores. A Adrián y a John Jairo. A la final de eso allá se acabó, pues, por falta de pronto de dirección o no sé. Y aquí estamos mis hermanos haciendo 3 cultos los domingos, porque no cabríamos. Y así el Señor empezó a entregarnos muchas obras. Pero mis hermanos, el consejo es recuerda, porque tratamos de olvidar muchas cosas. Y yo no volví a evangelizar, ni a ganar, ni nada de eso. Lo que les decía ahora. Pero el Señor me dice, vuelva otra vez a las calles. Vuelva otra vez a predicar. Vuelva otra vez. No olvides lo que hacías antes. Yo ya lo había olvidado. El Señor nos recuerda que al principio lo amábamos, cuando lo conocimos, cuando recibimos todas esas bendiciones de Él y lo amábamos tanto, pero que, y Él dice, hagan memoria. El Señor nos recuerda, pero también nos manda que nos arrepintamos. Él nos aconseja y dicen, procedan a un arrepentimiento, porque el Señor no retarda la promesa de su advenimiento, de su venida, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se condene, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, porque si Él viene y se cumple esa promesa de su advenimiento y la gente no está arrepentida, se van a condenar.
Entonces Él es tan paciente que dice que Él no se tarda en la promesa de su advenimiento, sino que Él es tan paciente, no queriendo que nadie se condene, sino que procedamos a un arrepentimiento. Es que el Señor es muy bueno. Por eso Cristo no ha venido, porque Dios está esperando que la iglesia se arrepienta toda. Pero la iglesia no quiere arrepentirse. No solamente es no es suficiente solamente recordar. También hay que tomar correcciones y apartarnos y cambiar, mis hermanos, cambiar muchas actitudes. Bueno, ahí, y la cuarta declaración es el galardón o la recompensa que vamos a recibir, y esos son para los vencedores. Y yo les di un principio, les di casi que media predicación a los vencedores, a los victoriosos. Yo se los di hace poquitico. Es una doctrina, la doctrina de los victoriosos o los vencedores es una doctrina muy especial. Y nosotros tenemos que tener esa mentalidad de vencedores. Nosotros tenemos que decir: yo soy un vencedor. El Señor le dice a Josué, dice que nunca se aparte de tu boca, de tu mente este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Él dice: esfuérzate y sea valiente. Seamos vencedores, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Pero hay muchos que por causa de la persecución se van a cobardar. Van a sembrar tanto temor y van a manipular tanto el temor que mucha gente va a apostatar por los temores. Pero el Señor dice: sean valientes y venzan. Y si ustedes son vencedores, ¿sabe cuál es el galardón? Yo les daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabe quién es el árbol de la vida? Algunos dicen que es Jesucristo. No es Jesucristo. El árbol de la vida es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo, es el árbol de la vida. Es ese árbol, es ese madero donde Jesucristo llevó a cabo toda la obra redentora, toda la obra expiatoria en la cruz, en ese árbol, en ese madero. Ese es el árbol que produce vida a nosotros. En ese árbol, allá en ese árbol, fue donde Jesucristo derramó sangre para redimirnos. Ese es el árbol de la vida, es la obra redentora de Jesús. Yo les daré a comer del árbol de la vida, del árbol de la obra, de la cruz. Esa es la obra, mis hermanos. Y esa es la obra que cuando uno la come, esa obra, uno va a vivir eternamente. Jesucristo es la vida eterna y Él nos va a dar vida eterna para que vivamos eternamente a través de esa obra, de ese árbol de la vida. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. Señor, tú eres lo mejor, Señor, y todos estamos enamorados de ti. Queremos amarte más y más. No importa, Señor, que pasemos por lo que tengamos que pasar, el amor tuyo nos sostiene. Muchas gracias por bendecirnos. Muchas gracias por amarnos. Gracias por querer lo mejor para cada uno. Llévanos en bendición a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les continúe bendiciendo. Dios los guarde. Bueno, mi hermano.